Nadie sabía que estaba allí. Nadie escuchó los débiles gritos de ayuda bajo los fríos pinos de Montana. Golpeado, robado y atado a un árbol podrido, un veterano agotado fue dado por muerto, seguro de que nunca volvería a ver el sol. Pero justo cuando toda esperanza se había desvanecido, ocurrió algo que nadie podría haber predicho. Un Mustang salvaje apareció, sin huir, sin agitarse. Y lo que hizo después cambiaría para siempre la forma en que vemos lo salvaje. Antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde estás viendo esto y si esta historia significa algo para ti. No olvides suscribirte. Ethan Walker tenía 43 años, delgado y curtido, el tipo de hombre cuyos hombros siempre parecían cargar un poco más de peso, incluso cuando su mochila estaba de vuelta a la cabaña. 2 periodos en Irak le dejaron una leve cojera, una cicatriz de la que nunca hablaba y el zumbido inquieto del TEP que crepitaba detrás de sus costillas cada vez que las multitudes se acercaban demasiado. Así que, tras renunciar a un trabajo a tiempo parcial como guardia de seguridad en Billings, cargó una DSLR maltrecha, una tienda ligera, una taza de hojalata, una radio portátil, un GPS y provisiones para 3 días en su mochila y condujo hacia el sur hasta que el pavimento cedió en su lucha contra las montañas. Quería fotografías de un país virgen y, en secreto, demostrar que aún podía estar solo sin desmoronarse. El amanecer sobre Etchery y Woodlands parecía bastante inofensivo. La niebla se acumulaba en el valle como leche derramada y el sol temprano pintaba los pinos longepole de bronce. Ethan caminó por una suave pendiente, rozando la hierba plateada por el rocío, y luego se adentró en el fresco follaje del bosque. Se detenía a menudo, encuadrando tomas de mosaicos de huellas de alce en el barro, un halcón posado en una lanza de álamo, la larga cinta del arroyo abajo. Durante 2 horas tranquilas, escaló, respirando aire con olor a humo de madera y diciéndose a sí mismo que, esta vez, el desierto se sentía más como medicina que como una prueba. Justo después de las 10, dejó el sendero principal para seguir a una manada de ciervos mula que cruzaba un prado. Se agachó junto a un abeto caído, giró el anillo de enfoque y nunca vio las sombras que se desplegaron detrás de él. El primer golpe, un codo que se estrelló en la base de su cuello, destelló blanco en su visión y lo dejó de rodillas. Antes de que pudiera rodar, el mango de una pistola se clavó en su hombro. Un segundo atacante tiró de la correa de la cámara, haciéndolo girar sobre su espalda. Máscaras negras, chaquetas de trabajo oscuras, lentes espejados. Todo anónimo, profesional, rápido. Dinero fácil, murmuró uno de ellos, apretando ataduras de nylon alrededor de las muñecas de Ethan. El otro revisó su mochila, arrojando equipo a una bolsa, radio, GPS, teléfono, baterías, cuchillo, todo desaparecido. Ataron sus tobillos, lo levantaron y lo apoyaron contra un ponderosa muerto cuya corteza se desprendía como papel quemado. «Espero que sobrevivas la noche, viejo», se rió el alto, con vocales gomosas que resonaban en los troncos. Luego desaparecieron por donde habían llegado, su risa crepitante desvaneciéndose entre las agujas de pino. Ethan forcejeó contra las ataduras. Se clavaron más profundo. Su pulso martillaba. La luz del sol ya se había deslizado detrás de la cresta occidental, tornando todo gris verdoso. Nadie sabía su ruta. Nadie empezaría a preocuparse hasta la noche siguiente, en el mejor de los casos. Con cada minuto, el bosque se oscurecía y la vieja película de guerra dentro de su cabeza comenzó a proyectarse. El estallido claustrofóbico de disparos, el sabor cobrizo del polvo. Su respiración se aceleró, las manos entumecidas, el corazón galopando, no por la muerte en sí, sino por la idea de desaparecer sin dejar rastro, sin reportarse, sin ser recordado. Al anochecer, la temperatura cayó rápido, como suelen hacer las noches en las montañas. Ethan llevaba solo una chaqueta de campo sintética. El frío se filtraba por las costuras y tiraba de la tela húmeda en sus puños. La sangre fluía a sus dedos. Su espalda se endurecía donde las cuerdas lo fijaban al árbol. 2 veces gritó pidiendo ayuda.
cada vez más débil que la anterior. Los gritos se deslizaron por el bosque, rebotaron una vez y murieron. El viento soplaba desde la cresta, silbando entre ramas muertas por escarabajos. Las hojas susurraban como un aplauso desdeñoso. No había faros, ni resplandor de fogata, ni siquiera el lejano traqueteo de un vehículo todoterreno. Solo él y la oscuridad. Los minutos se convirtieron en una hora. Para mantenerse consciente, Ethan hablaba en voz alta, frases cortas y quebradas. Recitaba indicativos. Susurraba los cumpleaños de hombres que nunca regresaron a casa. Maldecía a los ladrones hasta que su voz falló. Medio congelado por el frío, medio por la ira, sus pestañas se endurecieron y congelaron. Un búho barrado pasó bajo, con alas rozando el aire centímetros sobre su cabeza, y él se estremeció tan fuerte que su hombro magullado golpeó el tronco. El dolor estalló, agudo y humillante. Era un veterano de combate, condecorado por mantener la calma bajo fuego, y ahora dos maleantes de campo lo habían deshecho en un latido. La noche cerró su puño. El cielo estaba salpicado de estrellas, pero sin luna. El suelo del bosque era invisible más allá de sus botas. A su derecha, una rama se quebró. Ningún viento podía romper madera tan limpiamente. El crujido deliberado se repitió, lento, pesado. Ethan contuvo el aliento. Los pasos rodearon, medidos. Luego, una exhalación constante, profunda y sin prisa, flotó en la penumbra, demasiado sustancial para un mapache, demasiado rítmica para un felino. Entrecerró los ojos, pero solo vio el borrón de una sombra más profunda deslizándose entre los árboles. «Por favor, Dios, que no sea un oso», susurró, aunque incluso un oso terminaría las cosas rápido. Los pasos se detuvieron cerca, tal vez a 3 yardas. El silencio se espesó hasta que su propio latido parecía lo bastante fuerte como para delatarlo. Los segundos se estiraron, se rompieron, se estiraron de nuevo. Cerró los ojos con fuerza, la garganta ardiendo, cada músculo tenso contra las ataduras inútiles. Lo que sea que lo observaba no estaba olfateando comida, se sentía deliberado, casi evaluador. Ethan esperó el ataque repentino, el aplastamiento del peso, la explosión de dolor. Nada, solo el olor a tierra húmeda, la leve dulzura del álamo en el viento, en algún lugar más allá de la vista, la presencia invisible respirando. Su pánico alcanzó un borde tembloroso y delgado, luego se inclinó hacia el entumecimiento. En ese momento suspendido, el veterano entendió un miedo más frío que la muerte, ser examinado por el propio desierto y declarado irrelevante. Sobre él, las nubes cubrieron las estrellas. La oscuridad se espesó hasta sentirse física, una cortina corrida sobre la visión y la memoria por igual. Las piernas de Ethan se acalambraron, las cuerdas cortaron sus tobillos hinchados. Si sobrevivía al amanecer, la hipotermia aún tendría tiempo para terminar el trabajo. Pero el amanecer parecía a siglos de distancia, encerrado al otro lado de esta noche sofocante del oyente invisible que se negaba a retroceder o atacar. Así que esperó, temblando, hasta que el pensamiento se desdibujó y la respiración llegó áspera, aferrándose a una esperanza andrajosa. Que el próximo sonido en la oscuridad fuera un rescate, no dientes. Ethan cerró los ojos con fuerza y forzó cada músculo a la quietud, aunque sus pulmones ya ardían por aire. Lo que sea que merodeaba más allá de la línea de árboles era pesado. Una rama susurró sobre él, rozada por un hombro ancho o una corona alta. Contó los latidos en su cabeza, 3, 4, 5, hasta que los pasos se desvanecieron del ritmo y se asentaron directamente a su derecha. El olor que le llegó no era el almizcle rancio de un depredador, ni podredumbre, ni aliento dulce de carne caliente. En cambio, captó solo hierba invernal, polvo viejo y un toque de piel limpia, como a veces olía una silla de montar bajo el sol. Ethan se atrevió a mirar medio pulgada. La luz de las estrellas se filtraba escasamente a través del dosel. En ese resplandor fantasmal, vio una forma deslizarse a la vista, de pecho grande,
una cresta de músculo ondulante bajo un pelaje bicolor del color de la ceniza y la nube de tormenta. Un semental, un Mustang salvaje, del tipo que los folletos turísticos romantizaban pero que los guardabosques rara vez veían de cerca. El caballo se detuvo a 3 pasos. Su cabeza se ladeó ligeramente, una oreja oscura moviéndose hacia Ethan y luego hacia adelante de nuevo. Los ojos bronceados captaron la débil luz y la reflejaron como monedas fundidas. El corazón de Ethan dio un vuelco. Un solo golpe de esos cascos rompería costillas. Sin embargo, el semental no se encabritó ni relinchó. Simplemente respiró, lento y uniforme, como si escuchara una señal que él no había dado. Los segundos se alargaron. Ethan humedeció sus labios, los encontró entumecidos. El caballo exhaló una pluma visible en el frío, una cinta de vapor que se curvó, flotó y se desvaneció. Nada se movió excepto el pulso acelerado de Ethan. El semental inclinó la cabeza apenas un grado, estudiándolo como un centinela estudia una fogata lejana. Cansado pero curioso. Finalmente, sin previo aviso, el Mustang cambió su peso, dio un paso silencioso hacia atrás y bajó el hocico. El mensaje se sintió inconfundible. «Te veo». El susurro de Ethan escapó antes de que pudiera detenerlo. «¿Tú eres real?» No hubo respuesta. Por supuesto, solo el silencio de los pinos y la presencia viva que, por razones fuera de su alcance, decidió quedarse. El enfrentamiento se prolongó hasta que las pantorrillas de Ethan temblaron. Entonces el Mustang se movió. Un solo casco avanzó, golpeando la tierra. Otro paso, deliberado, hasta que el pecho del animal llenó la vista de Ethan y su cálido aliento bañó su mejilla. La cuerda cortaba tan profundo en sus muñecas que podía sentir su pulso tartamudeando contra el nylon, pero no se atrevió a moverse. El semental bajó sus labios aterciopelados a las manos atadas de Ethan. Un empujón tentativo, casi una pregunta. Ethan se mantuvo inmóvil. El caballo empujó de nuevo. Encontró el nudo principal y lo trabajó con incisivos fuertes. El nylon se resistió. Una exhalación baja, casi frustrada, agitó el cabello de Ethan. Entonces el Mustang intentó algo más. Levantó un casco masivo y golpeó las raíces expuestas que acunaban los tobillos de Ethan. Tap, tap, lo bastante fuerte para mover la cuerda, pero no para aplastar el hueso debajo. Un tercer golpe partió las fibras externas. Ethan miró, incapaz de creerlo. Esto no era un arañazo aleatorio por sal o corteza. El animal había encontrado la atadura y la estaba probando. Tranquilo, croó, inseguro de si se refería al caballo o a sí mismo. El semental movió la mandíbula, mordió la sección deshilachada y tiró. El nylon rechinó contra la corteza con un chillido agudo. Otro tirón, fuerte, insistente, y una muñeca quedó libre. La sangre volvió a los dedos de Ethan, pinchazos y agujas estallando. El impacto de la libertad lo sacudió tan fuerte que casi se derrumba. Se sostuvo en el tronco, tragó aire y observó al caballo retroceder, midiéndolo. El último lazo aún sujetaba sus tobillos. Dolor o no. Se inclinó, trabajó con dedos temblorosos bajo las bobinas aflojadas y las despegó de sus botas. Cuando la última hebra cayó, se desplomó hacia adelante sobre manos y rodillas, el pecho jadeando. Levantó la cabeza. El Mustang no había retrocedido. Estaba en la sutil luz de las estrellas, las orejas hacia adelante, la cola baja, como esperando el próximo movimiento. La garganta de Ethan se apretó. «¿Por qué lo hiciste?» La pregunta se disolvió. El lenguaje se sentía absurdo frente a lo que acababa de suceder. Se puso de pie, frotando la circulación en las muñecas hinchadas. El caballo no se asustó. En cambio, giró, caminó una yarda y se detuvo. Su cabeza se volvió hacia atrás, una mirada innegable. «Ven». Ethan sintió la invitación tan claramente como si hubiera sido hablada. Cojeó un paso. El semental reanudó su marcha, lo bastante lento para que un hombre cojo lo siguiera. Se movieron así,
el Mustang liderando, Ethan arrastrándose por un corredor de árboles. 2 veces el caballo se detuvo donde el terreno caía abruptamente o las raíces se enredaban bajo los pies, otorgándole a Ethan una advertencia que necesitaba desesperadamente. Ningún farol los guiaba, ni luna, solo el pálido borrón del cielo adelante y el suave golpe de los cascos. Viajaron lo que parecieron horas. El frío mordía, pero el miedo retrocedía. La calma del caballo llenaba el espacio que el pánico había dejado. En un tramo resbaladizo de piedra, Ethan resbaló, agitando los brazos, pero el semental se inclinó hacia un lado, bloqueando su caída con un hombro robusto antes de alejarse. La incredulidad de Ethan dio paso al asombro. Cerca de la medianoche, un tenue resplandor ámbar parpadeó entre los troncos. El Mustang alargó su paso, y Ethan logró un trote tambaleante para mantener el ritmo. Salieron de los árboles a un claro, y allí, encaramada al borde, había una modesta estación de troncos, una linterna balanceándose en su viga del porche. Ethan se detuvo, desplomándose. Una cabaña de guardabosques. Respiró. El semental se detuvo a 20 yardas, justo más allá del círculo de la linterna, y observó. El sudor humeaba en su flanco a pesar del frío. Ethan se giró, queriendo absurdamente darle las gracias, pero las palabras murieron. El caballo estaba medio en la oscuridad, medio en la frágil luz, los ojos ilegibles. Luego giró, se deslizó de nuevo bajo las ramas y desapareció. Ethan enfrentó la cabaña de nuevo, el corazón martilleando con una gratitud demasiado grande para las palabras, y tropezó hacia el rescate. Más tarde, envuelto en una manta de guardabosques junto a una estufa panzuda, Ethan intentó explicar que lo había guiado. Le dijo al incrédulo ayudante que un semental había cortado sus cuerdas, lo escoltó a través de millas de bosque negro y desapareció en la puerta. El ayudante escribió posible delirio en sus notas, pero antes del amanecer, Ethan pidió prestada una linterna y salió. Huellas frescas de cascos festoneaban la escarcha, dirigiéndose de nuevo al bosque. La siguió mientras el ayudante murmuraba sobre conmociones cerebrales. Más allá del claro, las huellas giraron hacia un sendero estrecho de caza. El camino serpenteaba por afloramientos de granito resbaladizos con agujas. Las huellas evitaban cada ángulo traicionero. Ethan se dio cuenta de que cada lugar donde casi había caído la noche anterior estaba precedido por una sutil marca de vacilación en las raspaduras de los cascos, como si el caballo hubiera pausado, escuchando por él, asegurándose de que negociara el peligro. Pronto, el sendero se adentró en un bosque sombrío donde incluso la linterna titubeaba. Ethan se detuvo. En algún lugar adelante yacía un terreno que había cruzado a ciegas, confiando en una criatura que ningún manual de campo describía. Imaginó al semental esperando justo dentro de la penumbra, moviendo una oreja. «Gracias», susurró al vacío. Una brisa trajo el aroma del cedro por el claro, y por un instante creyó escuchar un casco distante, afirmativo y débil. Luego, el bosque se aquietó. Regresó hacia la linterna de la cabaña, la primera luz artificial que había visto desde el ataque, y esta vez decidió dejar que lo guiara a casa. Ethan golpeó la puerta con nudillos entumecidos por el frío. Por un momento sin aliento, nada se movió dentro de la estación de guardabosques, y se imaginó colapsando en el porche, la luz derramándose más allá del mientras nadie venía. Entonces, el pestillo hizo clic. Un rectángulo de amarillo inundó el rellano y enmarcó un rostro que no esperaba volver a ver. Claren Mitchell, guardabosques senior de Echory, a veces médico de campo, la mujer que una vez lo había ayudado a superar sudores nocturnos en una sala de rehabilitación de veteranos, lo miró como si hubiera salido de una historia de fantasmas. Su coleta era más corta ahora, salpicada de gris, pero los ojos avellana eran exactamente los mismos. Ninguno habló en el silencio frágil. Una polilla golpeó contra la luz del porche. Clare se recuperó primero. Agarró su manga, lo jaló dentro y cerró la puerta contra el viento. Una manta de lana aterrizó sobre sus hombros.
Una taza metálica de té humeaba entre sus manos temblorosas antes de que se diera cuenta de que la sostenía. Solo cuando el calor de la estufa alcanzó sus dedos, ella preguntó suavemente, «Ethan, ¿qué pasó ahí fuera?» Intentó responder, pero las palabras se atascaron detrás de dientes castañeteantes. Ella lo acomodó en un catre, se arrodilló y revisó las quemaduras de cuerda medio sanadas que rodeaban sus muñecas. La preocupación frunció su ceño, el resto fue calma profesional. Por fin, Ethan logró un susurro. «Un caballo me salvó». Ella parpadeó. «¿Un caballo? ¿Un Mustang? ¿Un semental grande? Me cortó las ataduras, me trajo aquí». La mirada de Clare se desvió hacia la ventana vacía del porche, como esperando un espectro sin silla. Cuando no apareció ninguno, volvió a mirar a Ethan con cautela clínica, la mirada que usan los consejeros cuando la historia de un veterano se acerca demasiado a la alucinación. «Ethan», dijo, mesurada y cálida, «la hipotermia hace cosas extrañas. Los mustangs a veces mastican sal de las cuerdas. No entienden los nudos». Él sacudió la cabeza con fuerza suficiente para derramarte. «No», insistió. «Cuando resbalé, él eligió senderos que un jeep no podría conducir. Me observó, realmente me observó». Clare lo estudió otro largo momento, la incertidumbre oscureciendo sus ojos. «Tal vez», permitió, aunque su tono decía que no lo compraba. «Por esta noche necesitas descanso, líquidos y un médico por la mañana. Llamaremos al sheriff al amanecer». Untó antiséptico sobre la piel en carne viva de sus muñecas, trazos firmes y eficientes que dolían más que la cuerda. La ternura en su toque contrastaba con el acero en su voz. «Quédate dentro», ordenó, poniéndose de pie. «Sea lo que sea que creas que viste, el bosque sigue siendo peligroso». En la puerta, dudó, la mano en el marco. «Me alegra que estés vivo», dijo sin girarse, «pero no me pidas que crea en cuentos de hadas». La puerta se cerró con un suave pestillo. Ethan se quedó inmóvil, la manta deslizándose de sus hombros, el té enfriándose entre sus palmas. Afuera, el bosque se alzaba negro más allá del vidrio escarchado. En algún lugar en esa oscuridad, un semental gris podría estar de pie, una criatura que, por razones que ningún manual de guardabosques podía listar, había decidido salvar a un soldado roto. Levantó la taza a sus labios, probó el calor ahumado de pino y miró más allá de su propio reflejo, tenue hacia la línea de árboles. Creyó ver movimiento, un destello de crin pálida, tal vez, o solo viente las agujas. De cualquier manera, la pregunta que lo llenaba no era, «¿Alguien me creerá?». Por ahora, el bosque guardaba su respuesta, y Ethan, envuelto en lana y maravilla, esperaba al amanecer. Las noches en Hecho Paz rara vez eran tan silenciosas. El generador estaba apagado. Clare dormía en la oficina y solo una bombilla del porche brillaba sobre los escalones cubiertos de nieve. Ethan estaba sentado en la ventana, alimentando pensamientos inquietos. La luz de la luna se deslizaba por el patio, y cada sombra de árbol le parecía deliberada. Frotó el vidrio para despejar la condensación y se congeló. Dos formas fantasmales se movían detrás de una pantalla de abetos, hombro con hombro, avanzando con propósito, no con curiosidad. Un suave golpe en el cristal lo sobresaltó. Nudillos humanos. La mano desapareció antes de que pudiera retroceder. Giró cuando Clary irrumpió por la puerta en botas y franela, un dedo en los labios y la pistola de servicio ya desabrochada. «¿Te encontraron?», susurró. Afuera, una de linterna barrió las tablas del porche. Uno de los hombres del asalto, Ethan reconoció la postura encorvada, arrastraba una tubería metálica por la barandilla, telegrafiando amenaza. Su compañero apagó la luz, acercándose a la puerta principal. Nunca llegó. Un golpe profundo y deliberado sacudió el suelo. Cascos cruzaron el patio. Una silueta colosal se materializó, carbón sólido contra la luz de las estrellas. Crin ondulante. El semental. El aliento de Ethan se atrapó.
La linterna del intruso se alzó, atrapando dos ojos ámbar que brillaban mucho más que la lámpara. Por un latido, ambos hombres quedaron hechizados. El Mustang golpeó el césped congelado con un casco delantero. El golpe vibró a través de las tablas del suelo. Levantó la cabeza, cortó el aire y luego se lanzó en una finta lateral que siseó a pulgadas del hombro del hombre con la tubería. La tubería cayó ruidosamente mientras el hombre retrocedía, maldiciendo. ¿Qué demonios? El caballo avanzó, músculos tensos, orejas planas. Otro pisotón. La nieve se esparció por el impacto. La linterna tembló. Su agiró por árboles, cabaña, suelo, sin atreverse a fijarse en el rostro del animal. Ethan observó desde la ventana, el pulso acelerado mientras el coraje de los ladrones se desmoronaba. «Olvídalo, hombre», siseó el más bajo. Retrocedieron hacia la línea de árboles, murmurando insultos para cubrir su retirada, los ojos nunca dejando al semental. 10 yardas, 20, luego rompieron, estrellándose a través de la maleza, tragados por la oscuridad. El silencio se asentó, excepto por la respiración del Mustang, lenta, constante. Giró la cabeza, la mirada deslizándose hacia la ventana de la cabaña donde estaba Ethan. Un momento persistente, reconocimiento, casi seguridad. Luego, el semental giró y caminó hacia la esquina lejana del patio, deteniéndose junto a un enredo de maleza en lugar de desaparecer por completo. Ethan salió al porche. El frío lo golpeó, pero el asombro era más cálido que cualquier manta. El caballo no huyó. Simplemente esperó junto a los arbustos, la cola moviéndose como invitando al descubrimiento. Clare se unió a Ethan en los escalones, la pistola bajada pero no enfundada. «Debería haber huido», murmuró. «Algo lo retiene aquí». El semental estaba rígido junto a una masa espinosa de bayas de nieve. Sus orejas no apuntaban a los humanos, sino hacia el matorral, atentas. Ethan siguió la línea de visión. «Vamos a ver». Se acercó al patio, palmas abiertas. El Mustang no lo bloqueó. En cambio, bajó el cuello, el hocico revolviendo las hojas, soltando un relincho suave que Ethan nunca había escuchado antes, gentil, persuasivo. Clare movió el haz de su linterna bajo los arbustos. Un gemido respondió. La luz reveló, acurrucado en el hueco, un potro no más alto que la cintura de Ethan, pelaje moteado de plata y blanco, patas traseras hinchadas grotescamente. El pequeño caballo intentó levantarse, falló y colapsó con un suspiro débil. Sangre seca marcaba un corvejón donde las espinas habían rasgado la piel. El semental rozó su hocico contra el cuello del potro, un empujón paternal. El pecho de Ethan se apretó. «No me estaba protegiendo», susurró. «Estaba protegiendo a su pequeño». Clare se agachó para examinar la lesión. «Fetlock dislocado. Puede estar fracturado. Necesitamos un veterinario ahora». Encendió su radio, solicitando una llamada prioritaria a la Clínica de Vida Silvestre Regional. Mientras hablaba, Ethan se arrodilló junto al flanco del semental. El gran Mustang sopló un aliento caliente sobre la manga de Ethan. Los recuerdos encajaron. El caballo permitiéndole descansar cuando tropezaba, eligiendo senderos lo bastante anchos para un potro herido, volviendo atrás cada vez que se rezagaba. Estrategia, no instinto. Protección, no casualidad. Clare terminó la llamada. «El equipo está a 30 minutos. Quédate cerca». Miró a Ethan, la voz baja con nuevo respeto. Se quedó cerca de la estación porque este era el lugar más seguro para llevar a un potro herido, cerca de personas que podrían ayudar. «Creo que decidió», dijo Ethan, la mano descansando brevemente contra el hombro del semental, que la confianza valía el riesgo. El caballo no se inmutó. Los estrobos azules cortaron los árboles cuando el equipo veterinario móvil llegó por el camino de servicio. En ese destello de luz, el patio se convirtió en un hospital de campaña. Una camilla acolchada se deslizó bajo el potro,
Siguieron vendas de compresión e inyecciones antiinflamatorias. El semental patrulló el perímetro una sola vez. Luego se estacionó detrás de los médicos, observando cada mano que tocaba a su cría. Cuando levantaron la camilla, Ethan esperaba pánico. En cambio, el semental siguió la procesión hasta el granero convertido en clínica, manteniendo un amortiguador de 6 pies, pero nunca perdiendo de vista al potro. Cuando la pesada puerta se cerró, se detuvo en la valla, las orejas erguidas hacia el edificio. La lluvia llegó en horas frías y delgadas. Pasaron las horas. El caballo permaneció anclado en el mismo lugar, la lluvia apelmazando su pelaje, los cascos plantados como estacas de tienda. Clare finalmente dejó un montón de heno y un cubo de agua cerca de la valla. Él los ignoró. A las 3 de la madrugada, Ethan salió al porche. La silueta del semental se alzaba contra nubes bajas, estatuesca bajo el halo de las luces del patio. Ethan caminó hasta la valla. El Mustang giró. Sus ojos se encontraron, uno humano, cansado, aún incrédulo, el otro animal, igualmente cansado pero resuelto. Sin desafío, sin respuesta de huida, solo reconocimiento. «Confías en mí para vigilarlo», murmuró Ethan, «y yo confío en ti para vigilarme». El caballo parpadeó una vez, lento. La lluvia golpeaba el cuello de Ethan, deslizándose por cicatrices de cuerda que ya no dolían. Estuvo junto al guardián silencioso hasta que el amanecer tiñó de oro pálido Echory, y en algún lugar dentro del granero, un potro despertó a un mundo más gentil. La mañana se deslizó en la estación en una cinta pálida de sol que rebotaba en latas de café y el fregadero de acero inoxidable. Ethan, aún con franela prestada, se limpiaba la arenilla del sueño de los ojos cuando Clara apareció en la puerta con un gran sobreoficial pellizcado entre 2 dedos. El escudo rojo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Brillaba como cera de sellado contra el Manila. «Llegó por fax satelital anoche», dijo, dejándolo caer sobre la mesa. «Dirigido a ti». El nombre de Ethan parecía extraño en la fuente de máquina de escribir, demasiado nítido para un hombre que se sentía medio salvaje. Abrió el sobre con un cuchillo de mantequilla. La primera línea saltó hacia él. Invitación para participar en el programa de observación de comportamiento de Mustang salvajes. Iniciativa Storm 117. Escaneó los párrafos siguientes. Referencias a datos de GPS, cámaras de senderos infrarrojas, registros de audio de la noche anterior, el término respuesta altruista extraterritorial. Su estómago dio un lento giro. Clare se sirvió café. Parece que los federales ya estaban observando Echory. El incidente de anoche solo puso todo en el escritorio de alguien con un sello rojo que decía, «Tú te encargas». «Lo están llamando Storm 117», murmuró Ethan, el pulgar presionado en el número de código, como si fuera un proyecto científico. «Mejor que ser evidencia en un caso de caza furtiva», dijo ella, tomando un sorbo, estudiándolo por encima del borde. Página 2. Ethan pasó. Los puntos resumían los hallazgos del gobierno. La defensa coordinada del semental de la cabaña, su protección calculada del potro herido, la escolta de 3 horas que llevó a un humano a salvo. El comportamiento de la inteligencia equina feral de referencia. El sujeto puede poseer cognición social avanzada. El párrafo final invitaba a Ethan Walker, testigo civil principal y contacto inicial, a unirse al proyecto como consultor de comportamiento de campo. Dejó que el papel se hundiera. «Clare, yo apunto una cámara y trato de no arruinar la luz. No soy un investigador. Eres la única persona que ese caballo ha elegido 2 veces», dijo ella suavemente. «Eso te convierte en el experto en la materia, quieras el trabajo o no». A través de la ventana, el semental estaba exactamente donde el amanecer lo había encontrado, una estatua de mármol desgastada junto al potrero. El viento jugaba con su crin de peltre. No pastaba, simplemente observaba el granero que albergaba su potro. Ethan sintió el tirón de algo más grande que la curiosidad científica. Obligación
tal vez, o el eco de una deuda que nunca podría pagar. Dobló la carta, la deslizó de nuevo en el sobre y exhaló. «Está bien», dijo, la voz áspera con partes iguales de miedo y maravilla. «Veamos qué piensa Washington que un Mustang y un fotógrafo de combate acabado pueden enseñarles». La sonrisa de Clare se curvó, mitad alivio, mitad advertencia. «Solo recuerda, a Storm no le importa el papeleo. Cualquier confianza que te haya dado, tendrás que ganártela de nuevo cada día». Una semana después, Ethan firmó su nombre en un registro de cabaña forestal que doblaba como contrato federal y dio un paso hacia una nueva vida. El programa de estudio de equinos salvajes había erigido 2 laboratorios portátiles en la zona de amortiguación al norte de Echurig, paneles solares, instrumentos meteorológicos, enlace satelital, todo lo necesario. Científicos de la Universidad Estatal de Colorado y oficiales de vida silvestre con chaquetas verdes le estrecharon la mano, ansiosos por vincular una leyenda viva a su organigrama. El título de Ethan decía Enlace de Comportamiento Civil. En la práctica, eso significaba caminar solo, registrar cada encuentro en un cuaderno resistente al agua y negarse por principio a llevar dardos tranquilizantes. Observación, no interferencia, recordaba a cualquiera que sugiriera atajos. El corazón del proyecto vivía sobre 4 cascos. Storm 117 ahora llevaba un collar de cuero trenzado con una piedra de GPS, la solución más suave que el equipo pudo diseñar. Los mapas mostraban que rara vez abandonaba un radio de 5 millas alrededor de la estación. Las cámaras infrarrojas de la noche a menudo lo captaban de pie contra el viento, protegiendo a Dusty, el nombre que Clare le había dado al potro, del peor frío. Dusty, por su parte, sanó rápidamente. Un entablillado personalizado y antibióticos repararon la pierna hinchada, y en días el pequeño probó su fuerza embistiendo a coyotes imaginarios. Sin embargo, cada vez que se alejaba más de una docena de yardas, Storm lo rodeaba de vuelta con un relincho bajo y musical. Ethan lo registró todo. Distancias mantenidas, orejas rotadas, la forma en que Storm se posicionaba en rocas altas cada vez que humanos entraban al valle. Una tarde, mientras Ethan trazaba su ruta por un afloramiento de esquisto, levantó la vista y encontró al semental perfilado contra el cielo como un caballo de guerra en una moneda. Durante varios minutos, Storm no se movió, cabeza alta, cola quieta, su mirada fija en el hombre que trepaba abajo. Solo cuando Ethan alcanzó un terreno nivelado, el Mustang movió una oreja y se deslizó pendiente abajo, desapareciendo tan limpiamente como un hilo arrancado. Otra noche, Ethan se agachó para cambiar baterías en una cámara al pie de un pino. Se dio cuenta de un aliento cálido y herboso en su nuca. Giró lentamente. Storm estaba detrás de él, tan cerca que el camarógrafo podía ver motas individuales de cedro atrapadas en la crin del semental. Sin agresión, sin miedo, solo una inspección silenciosa. El caballo retrocedió 3 pasos, giró y trotó hacia el bosque, dejando el corazón de Ethan latiendo como una tecla de telégrafo. El registro nocturno de Clare capturó el patrón. El sujeto mantiene un amortiguador pero inicia el acercamiento por iniciativa propia. El comportamiento sugiere monitoreo en lugar de territorialidad. Ethan cerró su diario esa noche y agregó una nota personal que ningún etólogo graficaría. Se siente como si estuviera verificando que sigo valiendo la apuesta. Miró hacia la oscuridad más allá de las luces de investigación, medio esperando que esos ojos de bronce fundido destellaran. No lo hicieron. La confianza que el caballo seguía demostrando nunca fue un regalo de una sola vez, siempre una elección renovada. Y Ethan, el soldado y guardián accidental, se levantaba cada amanecer creyendo que su única tarea era ser digno de ello. El problema comenzó con un silencio, un cuadrado vacío en la cuadrícula de datos donde debería haber estado una transmisión de cámara. Cuando el técnico de campo salió a investigar, encontró la cámara trampa desatornillada de su soporte y la tarjeta de memoria cuidadosamente extraída. A 100 yardas más adentro, otra unidad yacía boca abajo en el musgo,
su carcasa de batería destrozada con algo más pesado que dientes de coyote. Clare convocó una reunión de emergencia en el tráiler principal. Sobre la mesa, extendió 3 fotografías. Una huella de bota con suelas de chevron, una celda de litio aplastada y la corteza rayada donde había estado una lente. Son suelas de misión militar, dijo, tocando la huella. Nadie en nuestra nómina usa ese patrón. Ethan sintió un escalofrío frío detrás de las costillas. Alguien está cazando el caballo o lo está vigilando. De cualquier manera, están cerca, respondió Clare. Storm lo sintió primero. El semental dejó de acercarse las persianas de observación. Las cámaras captaban solo un borrón de grupa y cola desapareciendo en sombras de aliso. Donde antes monitoreaba a los investigadores, ahora escoltaba a Dusty en círculos amplios e irregulares, rara vez deteniéndose en los prados que solía frecuentar. Al anochecer, Ethan caminó hasta un mirador rocoso que garantizaba avistamientos una semana antes. El suelo estaba lleno de huellas frescas de cascos, pero terminaban en un raspón de grava y desaparecían como si fueran tragadas por la piedra. Sin olor, sin estiércol, sin pelo de cola enganchado en ramas. Storm había borrado su propio rastro. Esa noche, una transmisión infrarroja cobró vida a las 2 de la madrugada y mostró al semental de pie de lado frente a la boca de un cedro muerto, el cuerpo inclinado como una barricada mientras Dusty dormía detrás, fuera de pantalla. Un leve pop, tal vez una rama rota, tal vez un disparo lejano de un vehículo todoterreno. Storm plantó los 4 cascos y se preparó como para un impacto. Permaneció congelado durante 8 largos minutos antes de relajarse. Al amanecer, Ethan y Clare caminaron por el perímetro. Él expresó el miedo que lo mantenía despierto. Si alguien lo atrapa, ¿cuál es el objetivo final? Los coleccionistas privados pagan 6 cifras por un Mustang que se comporta como si hubiera sido domado por un ángel, dijo ella. Storm no es solo un caballo ahora, es un premio y una declaración. También se llevarán a Dusty, valor agregado. De vuelta en el tráiler, Clare destacó 3 senderos laterales en un mapa, puntos ciegos en la red de sensores remotos. Los equipos duplicarían las patrullas hasta que las brechas estuvieran selladas. Ethan, mirando los círculos rojos, garabateó en su diario de campo. Él lo supo antes que nosotros. Ya está defendiendo, y tengo terror de que esta vez corazón y cascos no sean suficientes contra un visor de rifle. 3 días después, Ethan cargó una radio y se dirigió al este con Tom Reyes, un guardabosques veterano que podía leer huellas como otros leen titulares. La escarcha aún se aferraba a la hierba, frágil bajo las botas, cuando Tom se agachó junto a 2 surcos paralelos en el suelo. En la quinta, murmuró, reciente. Cortaron el motor a mitad de la cresta, marcas de deslizamiento aquí. Las huellas de neumáticos terminaban en un letrero de zonas y motores lleno de rasguños frescos. Junto a él, otra cámara de sendero colgaba torcida, la ranura de la tarjeta forzada y vacía. La parte trasera de acero mostraba una mancha de pintura negra, polvo de huellas, idea de Clare para atrapar ladrones. Quien manipuló el equipo usaba guantes. Siguieron la línea de la cresta hacia una grieta de arenisca que el equipo llamaba Split Rock. Dentro de la grieta sombreada estaba un hombre con una chaqueta de camuflaje, una mano acunando un arma de dardos de cañón largo. Levantó una palma cuando los vio, advirtiendo: guardabosques, solo fotografiando águilas. La mano de Tom descansó en su arma. Las águilas no anidan aquí. Amigo, identificación, por favor. El extraño sonrió finamente y giró, inclinando el arma fuera de la vista. Ethan había visto esa sonrisa antes. A 6 pies de distancia, el destello de una linterna en sus ojos, la cuerda cortando sus muñecas. Clayton Price, dijo Ethan, el aire atrapándose en su pecho. La mirada de Price destelló reconocimiento, luego cálculo. Walker, ¿verdad? Parece que aterrizaste de pie. Tom avanzó. El arma al suelo, señor.
Antes de que la orden pudiera madurar en acción, un trueno rodó sobre ellos, cascos en la piedra. Storm apareció en el borde de Split Rock, silueta nítida contra un cielo azul pálido, crina al viento, fosas nasales dilatadas. Parecía cada centímetro un cargador de campo de batalla tallado en granito. Sus ojos se fijaron en Price como si el nombre del cazador tuviera un peso que pudiera oler. Price se puso rígido. «Tienes que estar bromeando». Storm respondió golpeando un casco delantero contra la arenisca. El sonido fue como un mazo contra un tambor. Descendió 3 pasos, los hombros tensos. Ningún caballo salvaje se acercaba a los hombres de esa manera a menos que estuviera acorralado. Aquí, Storm no estaba atrapado, estaba vigilando. Price retrocedió un paso, el arma de dardo se inclinó. «Tranquilo, grandote». La radio de Tom siseó. «Retrocede y rodea». Mantuvo los ojos en Price, la mano aún en la funda. Snap. Ethan sintió el zumbido eléctrico crudo entre depredador y protector, solo que las definiciones se habían invertido. Storm se acercó a 10 yardas, orejas planas, cabeza serpenteando. Los talones de Price resbalaron en la grava. Calculó ángulos, no vio ninguno y corrió hacia un lado. Tom se lanzó, pero falló. Price saltó a un vehículo todoterreno camuflado escondido bajo una lona de ramas. Aceleró y derrapó pendiente abajo en una lluvia de tierra y fragmentos de conos de pino. El semental observó la máquina desaparecer, los ojos ámbar entrecerrados. No persiguió. En cambio, giró esa misma mirada evaluadora hacia Ethan. Confirmación de que la amenaza se había ido, de que el hombre que una vez había guiado seguía intacto. Solo entonces Storm giró. Ascendió el borde en 3 saltos sin esfuerzo, desapareció en los árboles, dejando atrás a 2 guardabosques atónitos y el eco de cascos que sonaba notablemente como un disparo de advertencia. Una semana después de Split Rock, Ethan se encontró en un traje gris prestado por un guardabosques el doble de su tamaño, de pie bajo luces fluorescentes en una sala de conferencias sin ventanas en la sede del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Un semicírculo de comisionados esperaba detrás de placas con nombres y jarras de acero inoxidable. En el centro estaba la doctora Lenore Hastings, presidenta del panel de revisión de emergencia. A cada lado, asesores legales, biólogos y 2 agentes uniformados de delitos contra la vida silvestre. «Señor Walker, gracias por venir con tan poca antelación», comenzó Hastings. «Estamos examinando un posible incidente de interferencia ilícita y, francamente, una afirmación de comportamiento sin precedentes». Ethan carraspeó. «Traje las imágenes y la declaración del guardabosques». Su voz sonaba demasiado alta en el silencio climatizado. La pantalla se iluminó con la cámara corporal de Tom Reyes. Clayton Price con el arma de dardos, la silueta de Storm coronando el borde, el descenso deliberado del semental, la retirada de Price en pánico tambaleante. Cuando el clip terminó, Ethan resumió los eventos en frases firmes y sin adornos. El caballo evaluó una amenaza, se posicionó entre esa amenaza y un humano, y mantuvo su posición hasta que la amenaza se retiró. Eso es intervención, no accidente. Un comisionado con gafas de montura de cuernos se inclinó hacia adelante. ¿Podría ser una defensa territorial? Los sementales atacan a intrusos todo el tiempo. Ethan negó con la cabeza. El territorio no me incluye. Storm me dejó caminar bajo su percha 2 días antes sin inmutarse. Eligió un objetivo específico. Otro miembro, en ébano, tamborileó con su bolígrafo. Está sugiriendo reconocimiento individual. Estoy afirmando lo que presencié. Reprodujeron el clip infrarrojo de Storm protegiendo a Dusty en el granero, luego superposiciones de datos de sus movimientos alrededor de la cabaña. Aún persistía el escepticismo, un leve ceño colectivo. El instinto no identifica a la persona correcta en el momento correcto y luego se retira, dijo Ethan, la ira entrelazándose con la fatiga en su voz. El instinto muerde, el instinto persigue.
Storm esperó. El silencio se prolongó. Finalmente, Hastings juntó las manos. No tenemos precedentes para clasificar este comportamiento de manera definitiva hasta que recopilemos datos longitudinales. Storm 117 y el potro permanecerán en la categoría de anomalía conductual inexplicada. El permiso de su equipo de campo está extendido, señor Walker, pero no podemos sancionar más intervenciones. Lo que significaba que no detendrían su trabajo, pero tampoco respaldarían sus conclusiones. Afuera, en la avenida Pensilvania, Ethan sintió la humedad del invierno de filtrarse a través de la lana prestada. La duda aún envolvía la historia, solo que ahora también envolvía la agencia. No le habían creído, pero tampoco podían ignorar las imágenes que insinuaban algo más allá del reflejo. De vuelta en Montana, la nieve de enero cayó espesa y seca, silenciando el bosque en un tono que parecía casi conspirativo. Storm respondió a ese silencio con el suyo propio. El semental dejó de visitar los bucles de prado fáciles que había recorrido durante meses. Su trayectoria GPS, que alguna vez se asemejaba a pétalos abiertos alrededor de la estación, se plegó en una forma de U apretada que abrazaba barrancos y bandas de acantilados donde ningún cazador furtivo podía conducir un vehículo todoterreno. Los avistamientos diurnos se redujeron a cero. Clare navegó por el software de mapeo y silbó. Está seleccionando puntos de estrangulamiento, pendientes pronunciadas, pedregal suelto, una entrada, una salida. Está planeando. O atrincherándose, murmuró Ethan. Mañana tras mañana, el valle despertaba sin el relincho de amanecer de Storm respondiendo a los chillidos juguetones de Dusty. Ahora, cuando los investigadores se acercaban, el potro pateaba nieve, ansioso. Storm se interponía, cabeza baja, cuerpo de lado. La curiosidad de Dusty moría en la sombra del pecho de su padre. Ethan registró los nuevos hábitos, sin holgazanear al mediodía en cuencas soleadas, sin revolcarse en parches de polvo. En cambio, Storm caminaba en arcos perimetrales mientras Dusty dormía, dando 3 revoluciones completas antes de plegar las piernas en el lado protegido de una roca. La cámara capturó una de esas imágenes. 42 minutos de inmovilidad, excepto por un movimiento de oreja hacia la línea de árboles del oeste, donde resonó un crujido distante. Esa noche, Ethan se sentó junto a la estufa panzuda y escribió: «No es solo un padre ahora, es un guardián, aunque no puedo ver qué hay detrás de la puerta». A la mañana siguiente, Clare cerró su cuaderno de golpe. «¿Crees que siente que Price volverá? Sabe que alguien lo hará». En la tienda del laboratorio, los biólogos discutían curvas de probabilidad. Tal vez un trauma había reiniciado el umbral de estrés de Storm. Tal vez su linaje portaba un alelo de neofobia inusualmente alto. Ethan escuchaba, brazos cruzados, la mirada vagando hacia las rayas de nieve deslizándose por el tejado de lona. Hablaban como si las ecuaciones pudieran modelar un cansancio que sabía a memoria. Finalmente, habló. Storm cambió porque la intención entró en su valle con botas humanas. La olió, la leyó y actualizó el manual. Si esa intención regresa, escalará. Un joven postdoctoral frunció el ceño. ¿Escalar cómo? Los caballos no desarrollan tácticas de contraemboscada. Ethan pensó en cascos rompiendo ataduras de nylon, en un semental deslizándose tras él en los pinos como una escolta silenciosa. Storm sí. La sala se aquietó. Afuera, el viento arrastraba nubes por un sol pálido. En algún lugar, los barrancos escondidos albergaban a un semental mapeando posibilidades como los soldados mapean campos de fuego. Ethan se puso la parca y salió por la solapa, la nieve crujiendo bajo sus botas. Al otro lado del campo, Dusty danzaba en montones altos, intentando atrapar copos flotantes en su hocico. Storm observaba desde una elevación, inmóvil como granito. En el instante en que la silueta de Ethan coronó un montículo, el semental bajó la pendiente
interponiendo su cuerpo entre el hombre y el potro con la suave inevitabilidad de una puerta cerrándose. Ethan levantó una mano enguantada en saludo, pero no avanzó. Las orejas de Storm se movieron, evaluación completa. Luego giró y desapareció en el bosque sin un sonido. De vuelta en la tienda, Ethan escribió una línea más bajo las observaciones de Leah. No tiene miedo. Está resuelto. El sol de enero apenas era una mancha cuando Claire detectó la desviación. Ella y Ethan caminaban por un sector marginal más allá de la cuadrícula de patrulla regular, intercambiando baterías gastadas y cámaras de senderos, cuando su bota cortó el borde de una huella débil, hierba aplastada, aún superando la línea de aplastamiento. El camino se desviaba hacia un estrecho desfiladero que ningún voluntario o turista se molestaría en escalar. «Fresca», murmuró, agachándose para mirar más de cerca. Peso en las puntas de los pies. Alguien se movía rápido. Ethan siguió el corredor con su lente. Más arriba, los tallos de hierba de mejilla estaban torcidos en la misma dirección, como rozados por una mochila baja. Tocó una hoja, aún húmeda, aún elástica. Menos de 6 horas, estimó. Escalaron el desfiladero, que se estrechaba en una garganta miniatura, paredes de arenisca moteada de líquenes enjaulando el viento. El poco suelo que había sostenía un patrón repetitivo de diamantes de goma, suelas industriales de alto agarre que nunca pasarían por equipo de senderismo recreativo. Cerca de la cima, encontraron un protector de talón plástico roto limpiamente, como si se hubiera enganchado en una roca y arrancado. «En misión militar», dijo Claire, la mandíbula tensa. «Quien sea, está tratando esto como una operación avanzada». Una repisa de roca formaba una plataforma natural. En su centro se alzaba una cúpula baja de tela de paracaídas marrón estirada sobre postes de carbono, moteada con pintura en aerosol para coincidir con el talud. Dentro, el aire olía a café instantáneo y nylon sellado por sudor. Un trípode de aluminio se agachaba cerca de una rendija de ventana, acunando una lente teleobjetiva negra mate tan grande que Ethan podría haber encajado un puño dentro del parasol. El cristal estaba enfocado en un sendero de caza que corría hacia el pantano donde Storm y Dusty bebían al amanecer. Paquetes vacíos de MR yacían en una bolsa Ziploc. Junto a ellos, un mapa topográfico marcado con lápiz rojo graso. Aproximación norte /diagonal tiro claro /diagonal 6. 10 luz. Una anotación subrayada más pesada. Potra parece solo 30%. Ethan hojeó un cuaderno de bolsillo colgado por un cordel en el poste de la cresta. Solo 3 páginas tenían escritura, pero cada línea era escalofriantemente precisa. Dusty se alejó 12 a 18 metros detrás del semental. El semental bloquea la línea de visión cuando hay humanos presentes, ángulo de avance desde el acantilado para separar al potro. Las nudillos de Claire blanquearon alrededor del cuaderno. Esto no es curiosidad, son datos de objetivo. De vuelta en el campamento base, Claire registró el hallazgo, adjuntando fotos a un informe de incidente. Mientras escribía, un técnico junior revisó los archivos de personal en busca de cualquier contratista que pudiera coincidir. Se detuvo cuando una entrada antigua destelló en ámbar. Price, Clayton era ayudante logístico temporal, equipo de configuración de Echorig, autorizado para mapas y cachés de suministros. Despedido después de 2 semanas por incompatibilidad disciplinaria. Claire leyó la nota en voz alta, la voz plana. Nunca se fue realmente. Reunió información. Esperó a que el calor se disipara y ahora está de vuelta con mejores ópticas. Ethan miró el mapa en la pared, salpicado de migajas de GPS de Storm. La ruta del semental desde Navidad hacía desvíos bruscos, siempre alejándose del escondite recién descubierto. No solo está observando, está calculando el momento del robo. Esa noche, las imágenes de la cámara del collar de Storm confirmaron la vigilancia intensificada del animal. Durante un pastoreo de 10 minutos, el semental revisó su retaguardia media docena de veces,
las orejas moviéndose ante ruidos demasiado débiles para el micrófono. El sitio de descanso de Dusty cambió 3 veces antes del amanecer, cada cambio a terreno más empinado y espinoso. «Storm sabe que las miras están de vuelta», dijo Ethan, la voz baja en el resplandor del monitor. «Y está reescribiendo todo el libro de reglas». 2 mañanas después, una pista de vehículo todoterreno cubierta de nieve cortaba el corredor occidental prohibido. En el inicio del sendero, los guardabosques recolectaron un cartucho hipodérmico gastado etiquetado como la Modina 10 mililitros, tranquilizante para caballos. Clare se agachó sobre las rodadas, los ojos entrecerrados. «Operación nocturna», dijo, «y quien sea que esté conduciendo sabe exactamente dónde bordea Storm la cresta». Ethan y el guardabosques veterano Tom Reyes se ofrecieron para una búsqueda silenciosa, radios en modo susurro, armas enfundadas pero listas. Se deslizaron en el bosque al anochecer, flanqueando las marcas ilegales de neumáticos. El aire helado llevaba el leve olor a cedro quemado. Siguiéndolo, descubrieron un pozo de fuego apagado, cenizas aún cálidas bajo una corteza de nieve. Una cuerda de 3/4 colgaba de una roca como un lazo preparado para atrapar. «Está preparando una captura viva», murmuró Tom. Guía la cuerda hacia un paso estrecho, dispara el dardo, asusta al semental directo su propia línea de trampa. Mientras tanto, Storm había preparado su propia respuesta. Los pins de GPS mostraban que abandonaba los prados bajos por completo, empujando a Dusty pendiente arriba hacia un laberinto de barrancos y hemlock caídos tan denso que los runs los perdían bajo el dosel. Ethan superpuso el nuevo camino en un relieve satelital y contuvo el aliento. Pendientes de 40 grados, terreno de pedregal y hielo. «Es un guantelete», dijo Clare. «Genial para deshacerse de vehículos, brutal para un potro joven». Los registros de cámara estuvieron de acuerdo. En un clip, Storm se plantó a media pendiente durante 4 horas ininterrumpidas, las orejas erguidas, el pecho jadeando pero sin comer. Dusty dormía acurrucado sus pies bajo un porche, la nieve acumulándose en sus hombros. La dirección que Storm vigilaba nunca cambió. «Está bloqueando», dijo Ethan. «Si Price sube, tendrá que venir a pie, y Storm lo verá venir a 1 milla de distancia». Dentro de la cabaña de investigación, estallaron opiniones. Un equipo de contingencia argumentó por extraer a Dusty para aliviar la carga del semental. «Dardamos al potro, lo llevamos al corral de rehabilitación por 2 semanas», insistió un biólogo. «Storm vuelve al rango natural. La ventana de amenaza se cierra». El puño de Ethan golpeó la mesa. «Si le quitas a su pequeño, rompes la única ventaja que tenemos, la confianza. O luchará contra nosotros como cazadores furtivos o desaparecerá para siempre». Clare se puso de su lado. «No estamos lidiando con el instinto equino 101, estamos lidiando con un estratega. No retiras al segundo al mando en medio de un asedio». A regañadientes, el comité eligió vigilancia encubierta. 2 guardabosques de paisanos seguirían los puntos de estrangulamiento cada noche. Los sensores de movimiento se configuraron para enviar un ping silencioso al teléfono satelital de Ethan si algo más grande que un coyote cruzaba. La primera noche en la estación, Ethan y Tom yacían boca abajo en un acantilado, la nieve filtrándose por sus chaquetas, escaneando la oscuridad con monoculares térmicos. A las 11:17, una mancha naranja, motor caliente, 2 jinetes, se deslizó por el camino de fuego cerrado. El motor del vehículo todoterreno se apagó, las luces se apagaron. Las figuras desmontaron, una alta, otra más baja, ambas cargando sacos de equipo. La baja se quedó junto al vehículo, la alta acechó hacia el barranco donde las huellas de Storm habían descendido por última vez. Tom susurró: «Esa silueta más alta parece Price». El pulso de Ethan retumbó. «No podemos arriesgar un tiroteo. Sigamos desde terreno alto». Durante 40 minutos, siguieron el descenso de Price, manteniendo el borde empinado entre ellos.
Entonces, el viento cambió. A través del monocular, Ethan vio una segunda firma de calor en la cresta opuesta. Una firma del tamaño de un caballo. Storm había flanqueado al intruso, cabeza baja, moviéndose con un silencio fantasmal por la repisa de nieve. Price alcanzó la cuerda de trampa tendida horas antes. La levantó, comprobó la tensión, preparó su arma de dardos. Nunca vio al semental pisar el saliente sobre él. Storm soltó un solo bufido estruendoso que rebotó en las paredes del cañón. Price giró. Su bota se enredó en la cuerda suelta. Cayó hacia atrás, estrellándose en la maleza. El dardo se disparó inofensivamente hacia la noche. El semental no cargó. Simplemente se mantuvo, bloqueando la boca del barranco, la cola ondeando. La declaración silenciosa era clara, no más lejos. Tom desabrochó su arma. Ethan puso una mano en la muñeca del guardabosques. «Espera». Price se puso de pie, vio al animal y se congeló. Incluso desde 60 yardas. Ethan sintió el momento en que el cazador furtivo entendió que el plan se había invertido. Él era el acorralado en una bolsa de matar. Arrojó el rifle a un lado, corrió pendiente arriba hacia el vehículo todoterreno y directo al camino de Tom. «Guardabosques federal, de rodillas», ladró Tom, arma nivelada. Price obedeció, ojos abiertos, aliento plumando. El cómplice en el vehículo todoterreno aceleró, entró en pánico y derrapó, pero los guardabosques más abajo en el camino lo atraparían. Solo cuando las esposas de plástico se cerraron, Storm salió del barranco. Miró una vez hacia Ethan a través del barranco helado. Sin triunfo, sin alivio, solo confirmación. Luego trotó cuesta arriba, la nieve estallando bajo sus cascos, desapareciendo en el mismo bosque oscuro que había convertido en una fortaleza para su hijo. Ethan exhaló en la noche, el corazón acelerado con el conocimiento de que un caballo salvaje acababa de ejecutar una interferencia en el campo de batalla mejor que cualquier unidad con la que hubiera servido. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Clayton Price estaba esposado, pero la intención, el verdadero enemigo de Storm, nunca se iba realmente. Solo esperaba la próxima brecha en la cerca. Y Storm, en algún lugar entre los pinos negros, también estaría esperando. El rastreador de Storm pintó una sola línea imposible en el mapa, directo desde los riscos hacia el pastizal abierto que Ethan había marcado como zona de alto riesgo en rojo. Durante 10 días, el semental se había negado a pastar allí. Ahora, al amanecer, trotó como si diera un tour guiado, con Dusty trotando detrás. «Está atrayendo», dijo Ethan, mirando el monitor dentro del tráiler de mando. «No hay forma de que pasee por ahí a menos que quiera ojos sobre él». Clare verificó las transmisiones en vivo. La cámara de movimiento orientada al sur debería haber mostrado la pareja en un plano amplio, pero la lente estaba oscurecida. Cambió a infrarrojos. Nada. Una patrulla rápida encontró la cámara cubierta por una bolsa plástica turbia, cerrada con paracord. Cerca, ceniza de cigarrillo y una huella parcial de bota que coincidía con la banda militar. Tom Reyes estudió el mapa. Quien esté ahí fuera espera un acercamiento frontal. Rodeamos desde el cañón oeste. Subimos detrás de Storm. Si realmente está tendiendo una trampa, necesitará respaldo. Caminaron 1 milla bajo los pinos, rifles colgados pero con seguros quitados, borrando sus huellas con ramas de pino mientras avanzaban. El bosque se abrió en un embudo estrecho de salvia y pedregal. Adelante, en un corte de luz solar, Storm estaba de lado, inmóvil, monolítico, bloqueando un grupo de cerezos silvestres donde Dusty se acurrucaba. Hojas secas crujieron más allá de las rocas, seguidas por un leve soplo de aliento que no pertenecía a un caballo. Storm pateó una vez, la crin levantada por la brisa. Su cuerpo se movió lateralmente, blindando completamente a Ethan. El mensaje del semental resonó en el aire vibrante. «Estás detrás de mí. Quédate ahí». La garganta de Ethan se cerró. No está huyendo, está preparándose.
Una silueta se alzó desde detrás de la roca, delgada, máscara bajada hasta la barbilla. El hombre sostenía un rifle de dardos nivelado con la caja torácica de Storm. Todo se congeló. Cazadores, guardianes y presa, encerrados en una geometría sin aliento. El aire mismo se sentía vítreo, listo para romperse. Tom acercó su carabina al hombro. Clare cargó una bala pero mantuvo el fuego. El extraño habló primero, la voz tensa con cálculo. Da un paso más y ese caballo se vuelve inútil. Las orejas de Storm se aplanaron. Ethan sintió la tensión acumulándose en los cuartos traseros de cemental como acero comprimido, esperando el menor desliz. La boca del arma de dardos trazó una línea de Storm a Ethan. Clayton Price salió completamente a la luz, los ojos brillando. La suciedad rayaba su chaqueta, la escarcha se aferraba a su barba. Parecía como si hubiera estado viviendo en el propio cañón, esperando esta hora única. «Te he observado durante semanas», le dijo al semental, como si el animal entendiera inglés. «Tú y ese potro milagroso son boletos para un retiro anticipado». La voz de Clare cortó el claro. «Suelta el arma, Price. Estás invadiendo una reserva federal. Esto termina ahora». Price sonrió, pero no bajó el arma. «Aún no he disparado, guardabosques. Solo soy un fotógrafo de naturaleza en el código postal equivocado». Quitó el seguro. Ethan sintió el pecho de Storm expandirse, un trueno silencioso. Con una calma asombrosa, el caballo avanzó, cerrando la brecha a 3 yardas. Ethan casi podía sentir la estática ondulando en su piel. «Storm, tranquilo, pequeño», susurró Ethan, incluso sabiendo que el semental había ido más allá de cualquier señal que pudiera darle. El arma giró hacia Ethan. La respuesta de Storm fue instantánea. Un pisotón que levantó polvo en el aire y rompió la tierra como un martillo sobre granito. Price se sacudió hacia un lado, el cañón tambaleándose. El aliento de Clare se atrapó. «Está dispuesto a recibir el golpe por ti», murmuró, terror y asombro entrelazados. Storm se plantó directamente entre la boca del arma y el hombre, el cuello arqueado, los músculos vibrando con la promesa de violencia. Esto no era instinto. Para un animal, la autopreservación siempre superaba la defensa. Esto era una decisión. El gruñido de Price se torció en frustración. Avanzó, intentando angular un tiro claro más allá del volumen de Storm. El semental igualó cada incremento, la cabeza masiva siguiendo el cañón, los hombros anchos como una barricada. «Muévete, maldita sea», siseó Price. Dio otro paso. Los cascos de Storm cortaron lateralmente, bloqueando. Ethan vio el dedo de Price blanquearse en el gatillo. Tom eligió ese instante. Se lanzó a la derecha, agarró el brazo del arma de Price y lo torció hacia arriba. El dardo siseó hacia el cielo. Price se resistió como un pez enganchado, pero Tom le clavó un antebrazo bajo la barbilla, desequilibrándolo. Clare avanzó, pateó el rifle libre y éste chocó contra el basalto. Cayeron en un enredo. Price luchó con fuerza feral, pero el entrenamiento de los guardabosques superó la desesperación. En menos de 20 segundos, Tom lo tenía boca abajo, el brazo en una sujeción de cumplimiento, mientras Clare esposaba sus muñecas. Durante todo eso, Storm nunca retrocedió. Mantuvo la posición hasta que el segundo esposado encajó. Solo entonces exhaló un largo aliento tembloroso y retrocedió, como cediendo la guardia. Las rodillas de Ethan casi se doblaron. Apoyó una mano en los robustos hombros de Storm. Sintió el trueno interior asentándose. «Gracias». Respiró, las palabras demasiado pequeñas para el acto. Storm movió una oreja, sin retroceder ante el toque ni buscar más. Deber cumplido, giró hacia Dusty, empujó al potro fuera del matorral y lo vio pendiente arriba sin mirar atrás. Ethan los observó desaparecer, el corazón latiendo con una gratitud que sabía a humildad. Price maldijo todo el camino hasta el inicio del sendero,
pero las esposas de plástico y el Glock firme de Tom silenciaron cualquier teatralidad real. Clare radió la base de Etchery. Sospechoso en custodia. Necesitamos transporte y equipo de evidencia en el espolón del cañón. Repito, sospechoso asegurado. Mientras esperaban, Ethan revisó la mochila táctica de Price. El inventario parecía una lista de deseos de cazador convertida en kit criminal. Multiherramienta, dardos de repuesto, cable de cabrestante eléctrico y un mapa laminado del bosque anotado con puntos de tiempo GPS de Storm. Alfileres azules marcaban los revolcaderos, alfileres rojos los lugares preferidos de siesta del potro, círculos verdes las zonas probables de emboscada. Una bolsa Ziploc pesada contenía docenas de fotos en color de 4x6. Storm perfilado en crestas, Dusty cojeando en recuperación temprana, el propio Ethan caminando bajo la guardia del semental. En cada margen, notas garabateadas, 6 y 20 adulto vocalizando, 2 relinchos, 8 y 15 potro descansa, semental bloquea línea de visión. Presencia humana igual a postura defensiva, afecta comerciabilidad. Ethan sintió un escalofrío. Price no solo había acechado un caballo, había estudiado la relación como si fuera una patente esperando ser robada. Llegó el orden, 2 ayudantes en todoterrenos espolvoreados de nieve. Le leyeron a Price sus derechos mientras Clare embolsaba evidencia. Dentro de la sala de entrevistas improvisada de la estación, el cazador furtivo estaba esposado a una silla metálica, el rostro enrojecido por el frío y la ira contenida. Ethan y Clare observaron mientras el ayudante Ruiz dirigía el primer interrogatorio. Price se recostó, las cadenas tintineando. Fui de reconocimiento del ejército. Reconozco activos cuando los veo. Ese caballo piensa, planea, protege como un perro entrenado. Lo dejas en la naturaleza, algún traficante de cártel lo atrapa y nunca lo sabrás. Solo fui el primero en la meta. Tu activo es un animal protegido federalmente, dijo Ruiz, y pusiste en peligro a un civil. Price se encogió de hombros. Daño colateral. No puedes enjaular el potencial porque hiere tus sentimientos de guardabosques. Ethan avanzó, la voz baja. Observaste a Storm proteger a un potro, proteger a un hombre, y todo lo que viste fueron signos de dólar. Eso es ceguera, no perspicacia. Los ojos de Price parpadearon. Un atisbo de duda, arrepentimiento, difícil de analizar, pero no discutió. Después de que los ayudantes lo llevaron al calabozo del condado, Ethan salió. La nieve escupía bajo nubes grises. Storm estaba a 50 yardas, Dusty hurgando en parches de hierba muerta. Las orejas del semental rastreaban los pasos crujientes de Ethan. Ethan levantó una mano, no en llamada, solo en reconocimiento. Storm no se movió, simplemente observó, juez inmóvil, como verificando que la amenaza realmente se había ido. Ethan se detuvo en la valla. ¿Seguro? Dijo suavemente. Por ahora. El semental soltó un aliento, giró hacia el potro y juntos trotaron por las llanuras, desapareciendo en la sombra de los cedros. Clare se unió a Ethan, manos en los bolsillos. No lo salvamos realmente, dijo. Se salvó a sí mismo y a nosotros. Ethan asintió. Tal vez nuestro trabajo no es rescatar. Tal vez es ser testigos. Miró la línea de huellas de cascos desvaneciéndose bajo la nieve fresca. Llevaban al bosque, profundo y oscuro, donde un caballo que se negaba a ceder había redibujado la frontera entre lo salvaje y lo humano desafiaba a cualquiera a cruzarla sin honor. El informe del incidente dejó Etchery en un sobrecolchado el día que Clayton Price fue trasladado al calabozo del condado. Viajó a través de 3 enrutadores de agencias antes de llegar al escritorio del director del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y de allí a la oficina del secretario del Interior. La nota de portada de Clare fue contundente. Storm 117 demuestra defensa específica de la situación, reconocimiento individual repetido del civil Ethan Walker y negativa a huir cuando hay una opción más segura disponible. Estado recomendado.
valor atípico biológico, supervisión conductual mejorada. Se adjuntaron clips de la cámara del collar, superposiciones de GPS y la declaración jurada de Tom Reyes describiendo el encuentro en Split Rock cuando el semental usó su propio cuerpo para bloquear un rifle tranquilizante. El paquete aterrizó como una piedra en agua quieta. Las ondas cruzaron oficinas que rara vez se ocupaban de caballos salvajes. 31 días después, llegó una decisión sellada por fax encriptado. La redacción del secretario fue precisa. Storm 107 queda recodificado. El animal ya no está clasificado como un Mustang feral estándar bajo observación pasiva, sino como un agente conductual de categoría 3, XR, nivel de interacción activa. La jerga federal lo llamó el programa de respuesta activa, un soporte experimental reservado para sujetos no humanos que mostraban toma de decisiones consistente basada en el contexto hacia las personas. Ningún Mustang, ningún ungulado de ningún tipo, había entrado jamás en este nivel. El financiamiento siguió. Neurólogos, especialistas en comportamiento social y una directiva silenciosa para expandir los protocolos de estudio para incluir señales de comunicación entre especies. No hubo comunicado de prensa. En los archivos públicos, Storm seguía siendo una línea enterrada bajo gestión de hábitat mejorada. Sin embargo, entre los biólogos, el memorando se propagó como un incendio. Un caballo feral había logrado algo.